Buenas tardes. Soy el abogado Vinicio Torres Salazar. Bienvenidos a otra sesión de Conocimiento Legal para Todos. Hoy trataremos un tema sensible como es el derecho de alimentos. De acuerdo al Código de la Niñez y la Adolescencia, el derecho de alimentos es connatural a la relación parento-filial y tiene relación con el derecho a la vida, a la supervivencia y una vida digna. E implica la garantía de proporcionar los recursos necesarios para la satisfacción de las necesidades básicas de los alimentarios. ¿Cuáles son estas necesidades básicas? Son el derecho a la alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente, una salud integral de prevención, atención médica y provisión de medicinas, educación, cuidado, vestuario adecuado, vivienda segura, higiénica y dotada de servicios básicos, transporte, cultura, recreación, deportes y rehabilitación y ayudas técnicas si el derecho habiente tuviera alguna discapacidad temporal o definitiva. También debemos considerar que el derecho de alimentos, por ser un derecho singular, el cual está garantizado por la Constitución de la República del Ecuador, Carta Magna que prevé como derecho de atención prioritaria a los derechos de los niños y adolescentes, tiene varias características, como son que es intransferible, intransmisible, imprescriptible, irrenunciable, inembargable y no admite compensación ni reembolso de lo pagado. Esta característica de irrenunciable es que ni siquiera los propios beneficiarios, peor aún, los progenitores, quienes ejercen la patria potestad, los representantes legales o quienes están a cargo de los beneficiarios pueden renunciar a esta pensión alimenticia. Ahora toca identificar quienes tienen derecho a esta prestación alimenticia. De acuerdo a la ley, son las niñas, niños y adolescentes, salvo los emancipados voluntariamente que tengan ingresos propios, a quienes se les suspenderá el ejercicio de este derecho. Aquí cabe aclarar, cuando se refiere a la palabra emancipados voluntariamente, de acuerdo a la legislación ecuatoriana, los niños y niñas no pueden emanciparse. Los únicos que se pueden emancipar son los adolescentes a determinada edad y en determinadas circunstancias. Por lo tanto, cuando se refiere a emancipados voluntariamente, entenderemos que se trata de los adolescentes. También tienen derecho a prestación alimenticia los adultos o adultas hasta la edad de 21 años de edad, que demuestren que se encuentran cursando estudios en cualquier nivel educativo que les impida o dificulte dedicarse a una actividad productiva y carezca de recursos propios y suficientes. En la legislación ecuatoriana, los adultos desde la edad de 18 años. Por lo tanto, esta parte se refiere a los mayores de 18 años hasta los 21 años de edad que cursen estudios. Pero obvio que también aquí hay un requisito. Estos estudios, que serán a cualquier nivel o en cualquier nivel, tienen que impedir que esta persona pueda realizar una actividad productiva que le permita tener los ingresos suficientes para mantenerse. Un ejemplo, si esta persona está estudiando a cualquier nivel a partir de las 6 de la tarde, el juez puede entender que la persona en todo el resto del día puede desarrollar una actividad productiva. Por lo tanto, podría decir usted ya no tiene derecho a alimentos, porque a pesar de que usted se encuentra estudiando, usted sí puede realizar una actividad productiva. Y otra de las personas que tienen derecho a la prestación de alimentos son las personas de cualquier edad que padezcan de una discapacidad o sus circunstancias físicas o mentales les impide o dificulte procurarse los medios para subsistir por sí mismas. Pero esto no es que la persona que quiere seguirse beneficiando de una pensión alimenticia abandone el juez y le dice, mire, yo tengo una discapacidad y quiero seguir percibiendo alimentos. Tiene que demostrar esto. ¿Cómo lo demuestra? Mediante un certificado otorgado por el Consejo Nacional de Discapacidades del CONADIS o una institución de salud que hubiere conocido del caso, que para el efecto deberá presentar igual su respectivo certificado de salud. Es la única forma que se puede demostrar una capacidad. Una discapacidad que le impida obtener sus recursos propios para mantenerse. Una vez que hemos identificado a quienes tienen derecho a percibir la pensión de alimentos, es hora de identificar quienes tienen la obligación de entregar esta prestación alimenticia. De acuerdo a la ley, los principales obligados son el padre y la madre. La ley dice los progenitores, indistintamente. Si el padre tiene la tenencia, la madre está obligada a una prestación de alimentos. Si la madre tiene la tenencia, el padre está obligado a una prestación de alimentos. Ustedes me dirán, pero solo la madre
puede presentar un juicio de prestación de alimentos. De acuerdo a la ley es falso eso. Es una creencia que en base a la costumbre o en base a la carga procesal que tienen los juzgados, un porcentaje amplísimo son las madres quienes ejercen este derecho. Pero si el padre tiene la tenencia del menor de edad, del beneficiario de una prestación alimenticia, también puede imponer y tiene la obligación de presentar una demanda de pensión de alimentos en contra de la madre del menor. ¿Y qué pasa si los padres no tienen la capacidad económica para cumplir con la obligación de la prestación de alimentos? La ley ha preveído que para esto existe una serie de obligados subsidiarios, en el siguiente orden. En primer lugar, los abuelos o abuelas, indistintamente puede ser paternos o maternos. Luego tenemos a los hermanos que hayan cumplido 21 años. Estos hermanos que hayan cumplido 21 años no deben estar inmersos en las incapacidades como es que tengan una discapacidad. Si estos hermanos, a pesar de tener 21 años, tienen una discapacidad y no pueden obtener los ingresos por sí mismos para su manutención, mucho peor puede obligarles la ley que presten alimentos para otras personas. En tercer lugar, tenemos los tíos y tías. De igual forma, indistintamente pueden ser maternos o paternos. Ahora bien, estas son las dos partes de la prestación alimenticia: los alimentantes, los obligados y los beneficiarios. Ahora, ¿en qué momento se puede presentar este juicio de alimentos? ¿Quiénes pueden presentar una demanda de alimentos? Quienes pueden presentar esta demanda de alimentos son la madre o el padre bajo cuyo cuidado se encuentra el hijo o hija. Esto tiene relación con lo que dije anteriormente. El padre o la madre pueden presentar la demanda de alimentos dependiendo de quién tenga la tendencia. También puede presentar la demanda de alimentos la persona que ejerza la representación legal o quien esté a cargo de estos menores de edad. Y también pueden presentar la demanda de alimentos por sus propios derechos las y los adolescentes mayores de 15 años de edad. Se entendería que también los mayores de 18 años hasta los 21 años de edad. Y ahora me preguntarán, ¿y en el domicilio de quién tengo que presentar un juicio de alimentos? Casi por lo general, todo tipo de juicio se presenta en el domicilio del demandado, pero por excepción, en los juicios de alimentos, de acuerdo a la ley, se puede presentar en el domicilio del beneficiario o del demandado. Por costumbre, se lo hace en el domicilio del beneficiario, facilitando la carga procesal, los movimientos procesales, la actividad procesal para el menor de edad o para la madre o el representante del menor de edad. Por lo tanto, el obligado tendrá que trasladarse al domicilio del beneficiario para defenderse de un juicio de alimentos. Y los hombres me dirán, en su mayoría hombres, también mujeres puede pasar y dirán, ¿y si estamos viviendo juntos, me puede seguir un juicio de alimentos? La respuesta es sí. De acuerdo a la ley, a pesar de vivir bajo el mismo techo, puede presentarse un juicio de alimentos. Por lo tanto, si usted se ha separado y la persona que se ha quedado a cargo de los niños ha interpuesto en su contra un juicio de alimentos, si van a regresar, lo más adecuado es que le soliciten a la persona titular, a la persona actora de este juicio de alimentos, que pida el archivo provisional del mismo, ya que si no lo hacen, a pesar de vivir bajo el mismo techo, las pensiones alimenticias seguirán acumulándose como que no se han pagado. En caso de existir una nueva separación, tendrá usted que cancelar todas las pensiones alimenticias no pagadas. ¿Desde qué momento existe la obligación de proveer alimentos? Moralmente, la obligación de proveer alimentos es desde que nace el menor de edad. Incluso este es tema de otra charla. También existe la obligación de proveer alimentos a la mujer embarazada. Pero como les he dicho, esto es una obligación moral. Pero si hablamos desde el momento jurídico que se debe esta prestación alimenticia, es en el momento en que se ingresa la demanda
de una pensión alimenticia en el formulario que ha elaborado el Consejo de la Judicatura, que se encuentra en la página web del mismo Consejo de la Judicatura. Desde ese momento se debe la pensión alimenticia. Puede pasar 2 meses, 2 años, 3 años de la presentación de la demanda y en el momento que se celebre la audiencia única de alimentos. Pero la obligación de prestar alimentos es desde el momento en que se ingresó la demanda. También cabe recalcar que la prestación de alimentos es una obligación privilegiada por lo tanto, esta obligación, como lo dije anteriormente, tiene prevalencia sobre el resto de obligaciones pecuniarias. Es en lo que me refería de que la obligación también es inembargable, porque por ser una obligación privilegiada, se paga primero la pensión de alimentos y luego se pagará el resto de deudas, inclusive las deudas que se debe al mismo fisco. Y por último, para cerrar esta charla, ¿cuándo caduca el derecho de alimentos? Como todo en la vida tiene un inicio y también tiene un final. El derecho de percibir alimentos se extingue por cualquiera de las siguientes causales. Por la muerte del titular del derecho. Como se dijo anteriormente, el titular del derecho de alimentos son las niñas, niños y adolescentes con la salvedad de la emancipación voluntaria. Los mayores de 18 años hasta los 21 años de edad que se encuentren estudiando bajo las circunstancias y obligaciones también anunciadas anteriormente. Y las personas que sufran de alguna incapacidad que les impida obtener sus recursos propios. Entonces, en el caso de que falleciera el titular del derecho, caduca automáticamente la obligación de seguir prestando estos alimentos, ya que si consideramos que los progenitores, quienes tienen la representación legal del beneficiario o a cargo de quienes está el beneficiario, ellos no son los titulares del derecho. Por lo tanto, si carece el titular del derecho, ya no habría ninguna obligación de prestar esta pensión de alimentos. Por la muerte de todos los obligados al pago, que también es lógico, pueden fallecer el padre y la madre eh, por cualquier cosa y para desgracia pueden fallecer los abuelos. Fallecen los hermanos mayores de 21 años y pueden fallecer los tíos, que serían casos excepcionales. Pero en estos casos también ya no habría la obligación de prestar derechos de alimentos. Es más, no habría quien exigirle una prestación de alimentos. Por lo tanto, también caducaría el derecho de alimentos. Y como tercer punto dice, por haber desaparecido todas las circunstancias generaban el derecho al pago de alimentos según esta ley. Según la ley, ya ha indicado quienes tenían derecho a alimentos. Y por lo tanto, el menor de edad va a hacerse adolescente, va a cumplir los 18 años, va a cumplir los 21 años, desaparecerá la circunstancia de la edad para percibir el derecho de alimentos. Aquí cabe hacer una aclaración. ¿Qué pasa con los que tienen una discapacidad? La ley claramente dice que esta capacidad le impida ejercer una actividad productiva. Esta capacidad productiva le permitiría obtener sus recursos para subsistir por sí mismo. Pero si esta incapacidad no le permite obtener estos recursos, nunca va a desaparecer esta circunstancia. Y por lo tanto considero que en el caso de esta incapacidad, el derecho de la pensión de alimentos es vitalicia. Con esto termino esta sesión de conocimiento legal para todos. Ha sido un gusto hablar con ustedes, comunicarme por medio de esta pantalla, que la mayoría de dudas que ustedes hayan tenido respecto del derecho de alimentos haya sido evacuada. En caso de tener alguna duda, pueden escribirme, revisaré las preguntas y en una próxima charla, en una próxima sesión, contestaré a las mismas. Si esta charla, esta sesión ha sido de su agrado, les solicito dejar un like, asimismo como suscribirse, ya que es muy importante para poder progresar con este canal y seguir prestando estas sesiones. Ha sido un gusto con ustedes y se da por terminada otra charla de conocimiento legal para todos. Una buena tarde.